Bienvenido al curso Estadística para Todos. Al finalizar esta lección, lograrás elaborar una matriz de datos en Excel. Como guía utilizaremos el cuestionario sobre consumo en supermercados de Chiclayo. Este cuestionario consta de 8 preguntas. Preguntas de tipo no estructuradas, o también que se le conocen como preguntas abiertas. Tiene también preguntas estructuradas de opción dicotómica, de opción simple al 100%, también estructuradas de opción múltiple con respuestas múltiples y preguntas estructuradas mixtas. Para poder construir la matriz, vamos a ingresar al documento de Excel, una hoja de cálculo, donde las columnas van a estar relacionadas con cada una de las preguntas y las filas van a estar relacionadas a cada uno de los registros o cuestionarios que uno tiene que digitar. Para poder diseñar la matriz del cuestionario que vamos a trabajar, en primer lugar, el primer casillero que uno debe considerar es el número de registro o número de encuesta. Se le puede colocar número de encuesta o también se le puede colocar como ID. Pero lo importante es que el primer campo que vamos a considerar en nuestra matriz tiene que ver con el número de registro o número de encuesta. A partir del segundo campo, ya va a estar relacionadas a las preguntas que pueda tener el cuestionario. Como primera pregunta tenemos el sexo de la persona que vaya a responder el cuestionario. Entonces tenemos aquí, vamos a darle nombre a estos campos. Tenemos sexo. Ahí en esta columna irán las respuestas que correspondan a esa primera pregunta. El siguiente campo corresponde a la segunda pregunta. Supermercado donde realizan las compras. Entonces, supermercado de preferencia, se coloca aquí el nombre del campo, supermercado de preferencia. Podemos ir aquí ajustando el texto que estamos redactando. Muy bien, ya tenemos 2 campos que están relacionadas a la pregunta. La primera es una pregunta estructurada, dicotómica. La segunda es una pregunta estructurada de opción simple, porque la persona solamente va a marcar una sola respuesta. Por lo tanto, en nuestra matriz va a haber un solo casillero para esa posible respuesta. Luego tenemos la pregunta 3, principal motivo por el cual elige comprar en ese supermercado. Igualmente, es una pregunta estructurada de opción simple. Va a marcar una de las alternativas. Entonces tenemos aquí motivo de elección del supermercado. Al momento de poder nosotros indicar el nombre del campo, se puede copiar toda la pregunta, ¿no? Se podría copiar toda la pregunta, pero también se puede reducir ese nombre, pero indicando, y que quede claro bien, la información que va a ir en esa columna. Luego tenemos frecuencia de compra, también es un mismo tipo de pregunta, frecuencia de compra. Tenemos ahí otro campo. Esta matriz que se está elaborando tiene que tener todos los campos necesarios para todas las posibles respuestas que se pueden dar al momento que se aplique este cuestionario. Tipo de productos de compra. Esta es una pregunta de opción múltiple, donde la persona puede marcar más de una alternativa. Entonces, en esos casos, este tipo de preguntas tiene varios campos. Como tenemos aquí 5 alternativas, ¿no? Y a la vez también esta pregunta es mixta, entonces vamos a tener 6 campos para esta pregunta. Cada una de las alternativas de una pregunta con respuestas múltiples debe tener su propio campo. Entonces tenemos acá cómo lo vamos a organizar.
Podemos colocar acá un pequeño subtítulo en la parte superior de los campos que vamos a utilizar, tipo de productos que compra, y ponemos en cada celda cada respuesta. Abarrotes, luego tenemos artículos de limpieza, licores, verduras, y otros. Y como repito, esta es una pregunta mixta donde la persona me puede marcar otros, pero también tiene que especificar esa otra posible respuesta. Entonces, ese campo también tiene que estar preparado en la matriz. En este campo de la columna J, uno va a colocar ahí la respuesta, que es otros, y en la columna K, en el siguiente campo, pues va a poder especificar algún otro artículo que me indique la persona o el cliente, ¿no?, del supermercado. Muy bien, tenemos ahí ya la pregunta, hasta la pregunta 5, la pregunta 6 es una pregunta abierta, gasto en la última compra, es una sola respuesta, un dato numérico, gasto en la última compra. Tenemos ahí también ya ese campo preparado para esa posible respuesta. Continuamos. Esta es una pregunta de opción simple, calificación que se le da al personal, ¿no? Calificación de atención. Colocamos aquí calificación a la atención. Lo importante es que el nombre que se esté eligiendo para los campos se entiendan, ¿no?, la información que va a ir en dicha columna. Calificación a la atención del personal. Y por último, nivel de satisfacción con el servicio recibido ya de forma general. Muy bien, vamos colocando aquí la última pregunta y nivel de satisfacción general, ¿no?, con el servicio. Todo está relacionado al supermercado de preferencia. Bueno, aquí tendríamos ya nosotros la matriz lista y preparada para una digitación, ¿no? Una vez que el cuestionario ha sido aplicado de manera directa, ¿no? O sea, uno organiza la matriz cuando los cuestionarios se aplican de manera directa, porque si el cuestionario se va a aplicar de manera online con la ayuda de algún formulario de Google, pues facilita a la creación de la matriz, porque ya el formulario, pues como ya se ha indicado en una lección anterior, pues te permite exportar la hoja de cálculo de tus datos, ¿no? Ahí simplemente quedaría poder primero hacer una revisión de la matriz de datos ya con toda la digitación completa antes de poder entrar al procesamiento estadístico utilizando pues las tablas dinámicas. Muy bien, entonces en esta lección hemos aprendido a diseñar una matriz de datos en Excel para un cuestionario que se requiera aplicar. Nos vemos en la siguiente lección.